Bienvenidos al simposio Análisis Sensorial de la yerba mate. Mi nombre es Sergio Alejandro Surcan, soy ingeniero químico y magíster en tecnología de los alimentos, egresado de la Universidad Nacional de Misiones. En la actualidad me desempeño como profesor en las carreras Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional de Misiones y soy responsable del dictado de los cursos Análisis Sensorial y Operaciones Unitarias de los Alimentos en la Maestría de Tecnología de los Alimentos. También me he desempeñado como profesional en industrias yerbateras, de producción de yerba mate, y en industrias de producción de pinturas. Actualmente estoy dirigiendo dos proyectos de investigación, uno relacionado con la producción de carbón activado a partir de residuos de la industria yerbatera y otro relacionado con el estudio de las propiedades de la yerba mate crecida bajo sombra. Quiero agradecer la invitación realizada por el comité organizador del evento para que participe en el mismo y espero que el presente video sea de su provecho. Los contenidos que vamos a desarrollar en el presente video son procesamiento de la yerba mate, generalidades del análisis sensorial y su aplicación en el estudio de la yerba mate. Después vamos a comentar tres trabajos que hemos hecho. El primero en relación con los parámetros físico-químicos de la yerba mate. El segundo es un estudio que relaciona la temperatura del agua de consumo y la preferencia del consumidor. Y el tercero, uno que está en desarrollo, que es el estudio de muestras de yerba mate procesadas a partir de plantaciones que crecieron bajo sombra. En primera instancia, vamos a definir la yerba mate según lo establece el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 15, que tiene que ver con productos estimulantes o fruitivos. El artículo 1193 define a la yerba mate como el producto formado por las hojas desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas de Ilex paraguariensis Saint Hilaire. Exclusivamente, es decir, solamente de esta planta. Mezcladas o no con fragmentos de ramas secas, jóvenes, pecíolos y pedúnculos florales. Es decir, que ya en nuestro código alimentario queda bien establecido cuál es la fuente de producción de la yerba mate. Aquí podemos observar la zona de crecimiento natural de la yerba mate, que es en la zona noreste de la República Argentina, la zona más oriental de la República del Paraguay, y los estados de Río Grande do Sul, el estado de Santa Catarina y el estado de Paraná en la República del Brasil. En cuanto a la superficie cultivada en miles de hectáreas, vemos que prácticamente el 60% del área cultivada se encuentra en la República Argentina, con 165.000 hectáreas de yerba mate cultivada. Lo siguen Brasil con 85.000 hectáreas y sigue Paraguay. Aquí podemos ver el consumo de yerba mate en la República Argentina. Estamos hablando de yerba mate elaborada con palo. Y se observa según las estadísticas que 9 de cada 10 argentinos consumen yerba mate de manera regular, de forma regular. Y según los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, hay un consumo per cápita de 6 kilogramos por año por persona, ¿sí? Es decir que esto representa en promedio en los últimos 4 años, según las estadísticas del INIM, unas 260.000 toneladas de yerba mate para consumo interno. En esta gráfica se puede apreciar la producción en millones de kilogramos de yerba mate en los años 2016 a 2020, proporcionados estos datos por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, ¿sí?
cuyo link dejo aquí debajo para cualquier consulta sobre las estadísticas de producción y consumo de yerba mate en la República Argentina. En esta diapositiva se puede ver una plantación típica de yerba mate de la zona de Misiones. Se pueden apreciar las plantas, que en realidad ustedes bien saben que es un árbol, pero el hecho de mantenerla podada la tiene en este tamaño. Se aprecia la separación entre plantas y plantas, que esto permite el paso de tractores para labrar la tierra, hacer limpieza y, bueno, y después permitir la cosecha del producto. Aquí se puede observar en esta diapositiva la cosecha de la yerba mate, que es realizada a mano por operarios, los cuales cortan las ramas y hojas de la yerba y luego esas hojas y ramas son cargadas dentro de estas bolsas o ponchadas, las cuales son transportadas en camiones hasta la zona de procesamiento o la planta de procesamiento de yerba mate. En esta imagen podemos observar la zona de recepción de la materia prima que se denomina hoja verde, ¿sí? Es decir, que aquí vienen los camiones y descargan en esta planchada, en este piso, la materia prima sin procesar. Luego esa materia prima es depositada en cintas transportadoras para iniciar el proceso de industrialización. Al procesamiento de la yerba mate vamos a dividirlos inicialmente en dos partes. La primera parte consta de 3 etapas que son el sapecado, el secado y el canchado. El sapecado consiste en un secado intensivo por un corto espacio de tiempo con la finalidad de generar una inactivación enzimática. A su vez, obviamente, hay una pérdida importante de una masa de agua, al cual es seguido el secado, que es un secado más lento, que se produce de una manera menos violenta, por así decirlo, y por un periodo de tiempo más prolongado. A este secado, cuando la materia ya tiene un contenido de agua de entre el 4 y el 6%, o en algunos casos menos, hasta 2%, se procede a una primera molienda, una molienda gruesa, ¿sí? Que en Argentina se denomina canchado. La primera etapa de sapecado se lleva a cabo en un secadero rotatorio por un periodo de tiempo de 2 a 4 minutos. Las capacidades de los secaderos oscilan entre 2.500 y 3.000 kilos hora de procesamiento. La temperatura de entrada de la llama es de 600 grados centígrados y la temperatura de salida de unos 200 grados centígrados. Y se alcanza un contenido de agua de entre 25 y el 32% en las ramas y hojas de yerba mate. Aquí en esta etapa es donde esa temperatura tan elevada produce la inactivación de las peroxidasas principalmente. Acá se puede observar el equipo, el secador rotatorio por su parte interna. Tiene estas uñas que lo que hacen es levantar el material y volcarlo, como se observa aquí arriba, donde allá en el fondo se ve la llama que está entrando. Aquí en este punto, digamos, donde tenemos 600 grados centígrados. Obviamente la alimentación se hace junto, en paralelo, digamos. Entonces las dos corrientes discurren de forma paralela, tanto la llama como la yerba mate, que entran juntos y discurren en este sentido. Es decir, que la yerba mate más fría se encuentra con la corriente de aire más caliente. El secado que habíamos mencionado se realiza en secaderos de tipo cinta. En realidad lo que se hace de nuevo es poner en contacto a la yerba mate con los gases de combustión de principalmente material lignocelulósico, es decir, leña de mata nativa, de monte nativo, ¿sí? Esto está cambiando últimamente por la falta de acceso al monte nativo y por las legislaciones vigentes.
Lo interesante del proceso es que se lleva a cabo entre 4 a 6 horas, la diferencia con el sapecado, con capacidades que llegan hasta los 8.000 kilogramos hora. La temperatura de entrada ya ven que es mucho menor, estamos hablando de entre 100 y 120 grados centígrados, y la temperatura de salida entre 55 y 70 grados centígrados. Se pueden llegar a alcanzar niveles de 3% de agua o menos en base húmeda, es decir, que es un material muy seco. Aquí aparece en mayor detalle el hogar donde se produce la combustión del material lignocelulósico. Aquí abajo se observa la alimentación de un horno, de una fogata, pero con material chipeado a partir de pino o de eucalipto, y métodos más modernos y más limpios son la utilización de la combustión de gas propano-butano, ¿sí?, que en realidad no nos deja ningún residuo de la combustión del material vegetal y tiene una mayor eficiencia energética. El problema son los costos y por lo tanto no está muy difundido su uso en la industria yerbatera. En estas imágenes podemos observar una vista del secadero en su interior. Esto que aparece aquí es una cinta transportadora que se mueve en este sentido, ¿sí?, hacia allá, y aquí arriba es donde la hierba es cargada, ¿sí? Aquí podemos apreciar arriba digamos, cómo es la cinta por debajo, y en esta otra imagen, la entrada de los gases, esta imagen que está aquí, podemos ver que la entrada de los gases se produce a través de estos conductos, ¿sí?, y hay una distribución luego en el secadero, de manera tal de evitar que entren chispas o fuegos al secadero y encienda el material seco. Ya llegamos a la tercera etapa, habiendo desarrollado el sapecado y el secado, y estamos hablando del canchado, donde hacemos la molienda gruesa. Esto se hace a través de un molino de martillos, ¿sí?, y obtenemos un material acorde a la criba que aparece aquí debajo, a la separación que se va a dar entre esa rejilla, ¿sí?, que en la diapositiva siguiente podemos ver en mayor detalle. Esto sería el detalle visto desde abajo, es decir, que va a salir un material bastante grueso en cuanto a tamaño, y es lo que se denomina yerba mate canchada. Esa yerba mate canchada es la que luego se somete al proceso de estacionamiento, como vamos a ver a continuación. Hasta aquí hemos desarrollado las 3 primeras etapas del procesamiento de la yerba mate, es decir, el sapecado, el secado y la molienda gruesa. En la fotografía se puede observar un producto terminado, acabado, cuyas características de color y tamaño son el de una yerba mate sin terminar para lo que es la metodología en la Argentina. Sin embargo, hasta este punto hay muchas similitudes respecto a la producción de la yerba mate que se realiza en la República del Brasil, destacando solamente que ya en este momento tendría una molienda mucho más fina, la yerba que se produce en Brasil, y estaría lista para el consumo. La metodología en Argentina exige, por una cuestión cultural y de paladar, que la yerba mate tenga un estacionamiento, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Podemos dividir a la segunda parte del procesamiento también en 3 etapas, de las cuales la más importante es el estacionamiento. Sigue una molienda que lleva a la yerba mate a estar en la granulometría de consumo, y finalmente el envasado. El estacionamiento se trata de, desde el punto de vista del técnico, es una maduración, ¿sí?, donde ocurren cambios del color, el olor y el sabor
que son buscados porque hacen a lo que entiende el consumidor como parámetros de calidad del producto. El estacionamiento, o en portugués embellecimiento, consiste en depositar a la yerba mate procesada, secada, en depósitos, ¿sí?, de esta manera como se observa en la fotografía. Se depositan varios miles de kilos dependiendo del tamaño de la cámara. En castellano se llama cámara de estacionamiento a los depósitos, ¿sí? Y antiguamente el estacionamiento se denominaba natural. ¿Por qué natural? Porque se los depositaba por un tiempo entre 8 y 28 y 24 meses a la yerba mate aquí adentro, y no había ningún tipo de control sobre la temperatura, la humedad ambiente o cualquier otro factor. Se hizo un desarrollo en la Universidad Nacional de Misiones en conjunto con una empresa hace unos 30 años o 40 años atrás. Entre 30 y 40 años atrás se hizo el desarrollo, donde se trabajó en depósitos con temperatura y humedad controladas, ¿sí?, temperaturas entre 50 y 60 grados centígrados y humedades relativa ambiente de 60% dentro de los depósitos, con lo que se logra un estacionamiento en un tiempo de 1 a 2 meses o hasta 3 meses. A este proceso se lo denomina estacionamiento acelerado. ¿Qué es lo que se busca aquí? Se busca, obviamente, parámetros de calidad, es decir, genuinidad del producto. Hay una adecuación microbiológica y toxicológica, se regula la composición físico-química y entra el factor organoléptico a través de las características de olor, aroma y color. Habiendo hecho un repaso muy rápido de la metodología y los procesos productivos de la yerba mate, vamos a entrar a desarrollar el análisis sensorial en general y luego en particular para la yerba mate. Hay una definición que me gusta mucho, que es esta que aparece acá, que dice que el análisis sensorial es la disciplina científica usada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a las características de los alimentos y otras sustancias que son percibidas por los sentidos de la visión, el olfato, el gusto, el tacto y la audición y el oído. Lo interesante de esta definición es que pone de relieve que el instrumento utilizado para la medición es los sentidos del ser humano, de las personas. Y por otro lado, pone de manifiesto que digamos, resultados obtenidos a partir de las apreciaciones que hacen las personas o los analistas pueden ser transformados en medidas objetivas. Es decir, que tenemos que quitar la subjetividad del análisis sensorial. Es por eso que aquí entra, y eso está muy solapado, el análisis estadístico de los datos obtenidos mediante las pruebas de análisis sensorial. En general vamos a distinguir tres tipos de pruebas de análisis sensorial, que son las pruebas descriptivas, las pruebas discriminativas y las pruebas o los test hedónicos o de preferencia. Las primeras, las que son descriptivas, solamente la puede realizar un panel de personas entrenadas. Las últimas, es decir, los test de preferencia, solamente la pueden realizar los consumidores. Y las pruebas discriminativas, es decir, las de tipo test de triángulo, ¿sí?, pueden ser realizados tanto por paneles de personas entrenadas como de consumidores sin entrenamiento. Vamos a ver que en yerba mate nosotros podemos aplicar cualquier tipo de estos test. Percepción de los atributos sensoriales, secuencia en la que aparecen los sentidos cuando consumimos un alimento. Aquí vemos que el primer sentido que aparece
cuando vamos a consumir un alimento es la vista. Primero vemos el alimento. Luego aparece el tacto. En tercer lugar, el olfato, el olor, el cheiro. Aquí vamos a diferenciar tres tipos de cheiro. Cheiro por vía oral, aroma por vía adentro de la cavidad oral, ¿sí? A través de vía retronasal, es decir, por dentro de la boca, y fragancia. Cheiro y aroma, la diferencia es el lugar. Cheiro aquí y aroma adentro de la boca. Y fragancia se refiere a los olores de los perfumes. Bien, en cuarto lugar, en cuarta instancia, todo lo que tiene que ver con lo textural cuando nosotros hacemos uso de la parte mecánica, de la musculatura de la boca, de la parte de la cara, donde nosotros evaluamos la dureza, la arenosidad, la pegajosidad, etc. Sin que todavía entre en juego los sabores. Y por último, los sabores, ¿sí? Es decir, acá vamos a tener que tener en cuenta digamos, los sensores que tiene la lengua, ¿sí? Que perciben el salado, el dulce, el ácido, el amargo y el umami. Solamente 5 sabores percibe los sensores de la lengua. Bien, es decir que sabores, gustos tenemos 5, pero olores, cheiro, tenemos miles, ¿sí? Es decir que la conjunción entre cheiro y sabor se forma el flavor, ¿está? Ahora vamos a ver cuáles son los flavors o los olores y sabores más importantes en yerba mate. Esto de aquí viene a reforzar lo que hablábamos hace un ratito de los sentidos. Y aquí aparece en primera instancia, aquí arriba, vemos algo que a primera vista parece muy rico, muy delicioso. Una torta, un bolo con chocolate, muy apetitoso, ¿sí? Es decir, aquí juega la apariencia. Pero posiblemente esto sea una torta de plástico, ¿sí? Que ni siquiera sea comestible. Otra cuestión que pesa mucho en el análisis sensorial y que en la yerba mate de hecho es un factor importante son los aspectos culturales y las apreciaciones personales. Yo me voy al extremo de poner una fotografía en la que obviamente en ciertas culturas es totalmente normal consumir insectos, consumir gusanitos, consumir escarabajos, ¿sí? Y no hay ningún problema en hacerlo. Desde el punto de vista nutritivo posiblemente hasta sea positivo. Pero desde el punto de vista cultural, muy posiblemente muchos de nosotros no consumiríamos esto porque no tenemos la cultura de hacerlo. En la yerba es muy interesante lo que sucede porque la diferencia de procesamiento que existe entre la yerba que se produce en Brasil, chimarrão, y la yerba mate producida en Argentina, tiene que ver con ese proceso de estacionamiento. Y posiblemente para nosotros, o para el consumidor argentino, la yerba mate brasilera no es que es de mala calidad, sino que es distinta. Y la yerba mate argentina para el brasilero tampoco no quiere decir que sea de mala calidad. No hay una diferencia en calidad desde el punto de vista objetivo. Lo que sí hay es una diferencia en el procesamiento, pero el consumidor brasilero no lo va a consumir, o el consumidor argentino no va a consumir la yerba de otro lugar por este aspecto cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque se formó en el consumo del producto como se procesa en su espacio, en su ámbito, en su país, ¿sí? Entonces es muy interesante esto porque hace a la percepción y al análisis del producto. Ahora nos hacemos la pregunta de cómo analizamos sensorialmente o desde el punto de vista sensorial a la yerba mate. La cuestión viene justamente por la forma en la que el producto se consume, ¿sí?
Aquí se observa la manera tradicional de consumir la yerba mate en Argentina, que es utilizando un mate, ¿sí? La palabra mate proviene de la lengua quichua, ¿sí? Y significa recipiente, ¿sí? No es una palabra en español. Dentro del mate va la yerba, se introduce la bombilla y se realizan sucesivas extracciones con agua caliente por lo general, o puede ser agua fría, y allí el mate se denomina tereré, que es muy popular en nuestra zona y en la zona del Paraguay. Entonces, esto desde el punto de vista del análisis sensorial plantea un problema. Plantea el problema de minimizar los posibles errores que se puedan introducir. Es decir, que nosotros tenemos que de alguna manera estandarizar el procedimiento y tenemos que estandarizar tanto el agua que está contenida aquí dentro del termo, es decir, tenemos que estandarizar la temperatura, ¿sí? Tenemos que estandarizar la cantidad de yerba que se carga aquí dentro, ¿sí? Y tenemos que estandarizar los materiales utilizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me tiene que conferir ningún tipo de sabor, ni el mate, ni la bombilla. Es decir que de alguna manera yo tengo que minimizar todos los posibles errores que se pueden introducir, tanto desde el uso de los materiales como de las prácticas que tiene cada uno de los consumidores. Ya vamos a verlo eso a continuación en la próxima diapositiva. Preparación de las muestras de yerba mate para evaluación sensorial. Bueno, en virtud de lo mencionado previamente, ustedes se darán cuenta de que es necesario estandarizar la manera en que vamos a evaluar la yerba mate. Lo primero que hacemos es estandarizar la temperatura del agua, ¿sí?, que se va a usar para la evaluación sensorial. Hay una norma IRAM, que IRAM significa Instituto de Racionalización de Materiales, que es el instituto como las ISO a nivel internacional, pero de la Argentina. Entonces nosotros hemos discutido las normas para análisis sensorial y hemos establecido que la temperatura ideal para la evaluación sensorial es de 70 grados centígrados. La cantidad de muestras se recomienda que por vaso haya por copo entre 35 y 40 gramos de muestra. El número de muestras por sesión depende del entrenamiento de las personas que van a realizar las pruebas, pero no es recomendado exceder 12 vasos o mates por sesión por una cuestión de fatiga, de cansancio sensorial, y además lleva mucho tiempo. La codificación, esto tiene que ver con evitar los errores de análisis sensorial, se realiza con números de 3 dígitos y en orden aleatorio. Y recuerden que después, entre muestra y muestra, siempre tiene que haber un limpiador de la cavidad bucal, que generalmente se recomienda que sea agua potable, o en el caso de yerba mate, la manzana anda muy bien para neutralizar los sabores entre muestra y muestra. Bueno, ya lo hemos conversado. Aquí a la izquierda vemos los mates típicos utilizados para el consumo con bombilla de la yerba mate, de madera, de porongo, de metal. Este también es de metal con porongo. Pero para análisis sensorial lo que se recomienda es utilizar materiales que sean inertes y que no confieran olores ni sabores a la yerba mate que yo estoy evaluando, ¿sí? Es decir, que se recomienda el uso de un copo, un vaso de vidrio, ¿sí?, y una bombilla de acero inoxidable, de manera tal de que no confieren sabores y, por otro lado, el vaso de vidrio
este vaso de vidrio, al ser transparente, me permite ver que el contenido de la yerba mate está siendo completamente mojado. Es decir, que me permite ver fehacientemente que todo el producto es mojado cuando hacemos las extracciones sucesivas. Es decir, que el uso del vaso, del copo transparente, es recomendado por las dos cuestiones. Porque no confiere sabores y porque permite ver que el producto completo es mojado por el agua caliente. En esta fotografía se puede apreciar todos los elementos que utilizamos en el análisis de yerba mate. Bueno, ya lo mencioné, el copo, el vaso que contiene el producto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muestras para analizar. Cada mate, cada copo con su bombilla, una bomba, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno con su correspondiente bomba. Una planilla para completar la información del análisis, el termo que tiene el agua a 70 grados centígrados, un vaso, un copo con agua para enjuague, ¿sí? Entonces, entre la primera muestra, entre la primera muestra y la segunda muestra, se enjuaga la boca y escupidera. Esto es un sistema montado en una cabina muy simple, muy sencilla. Digamos, yo conocí las cabinas de análisis sensorial de campus de Medianeira, y ahí tienen la piletita, la canilla, entonces obviamente es mucho mejor. Pero si están implementando un programa y no cuentan con el espacio, lo más bien esto es aplicable. Aquí tengo un recipiente con un embudo, entonces se hace se saliva, se escupe allí dentro y no necesariamente estoy viendo el contenido para que no me cause algo desagradable. Entonces, esto ya depende de las instalaciones. Entre muestra y muestra siempre se enjuagan y salivan. Entre muestra y muestra, enjuague y salivar, ¿sí? De manera tal de quitar los sabores o las sensaciones previas al análisis que estoy haciendo. Una alternativa al análisis mediante el consumo de la yerba en forma de mate con bombilla sería utilizar directamente el extracto obtenido del mate. Entonces esto que está aquí es un extractor a través del vacío que se produce por la corriente de agua. Vamos extrayendo sucesivamente el extracto. Producimos 500 mililitros de extracto a partir de 50 gramos de yerba mate. Y posteriormente, directamente, evaluamos los extractos, ¿sí? Es decir que esto ya no es el material en su forma de consumo como mate con bombilla, sino que es directamente el extracto dentro de vasitos térmicos donde yo directamente succiono el extracto producido. También tenemos un vaso para enjuagarnos y el recipiente para salivar. Esto que ven aquí es una golosina que generalmente nosotros, a las personas a las que convocamos, como no tenemos, digamos, una forma de darle un pago, se agradece su colaboración a través de darle algún chocolate, alguna golosina, de manera tal de que, bueno, que el que colaboró como analista sienta que recibió algún reconocimiento por ello. Aquí hago una comparación entre los dos sistemas, mate con bombilla y yerba y extracto de yerba mate.
Los sistemas prácticamente son iguales. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? Ventaja de la presentación en forma habitual a la que el consumidor está acostumbrado, ¿sí? Y la temperatura de extracción se mantiene fácilmente. Este sistema de aquí, ¿cuál es la ventaja? Utilizo muchísimo menos cantidad de yerba mate, porque con solamente 50 gramos genero 500 mililitros de muestra líquida. En cambio aquí tengo 50, 100, 150, 200, 250 gramos para 5 muestras, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la producción del extracto me da a mí la capacidad de trabajar con mucho menos muestra. Esto es útil cuando nosotros hacemos investigación y, por ejemplo, producimos en escala laboratorio, en escala piloto, muy poca muestra, entonces ahí estamos limitados. Entonces está la opción de usar el extracto. El manejo de las muestras es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esto es mucho más, cada muestra es más homogénea. 500 mililitros son, los 500 mililitros son iguales. En cambio aquí, esta primera muestra, yo la tengo para un analista, para 2, 3, 4, 5. Hay cierta heterogeneidad en cuanto al contenido y la forma de la hoja, del palo, que no me asegura de que sea exactamente igual. Entonces puede haber pequeñas variaciones que de esta manera yo lo evito. Pero los dos sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. Ya hemos hablado de cómo debe prepararse la muestra, cómo se la presenta al analista, pero no hablamos de los espacios donde se realizan las pruebas. Los espacios donde se realizan las pruebas son como cualquier espacio para realizar análisis sensorial, pero digamos, aquí muestro dos alternativas, una de un laboratorio que ha sido montado y que tiene equipamiento, digamos, más adecuado para enjuagarse la boca. Aquí arriba se observa la presencia de iluminación de diferentes colores, lo que puede ayudar a enmascarar las muestras si fuera necesario. Y esto que aparece aquí abajo es lo que nosotros hemos implementado en un par de empresas que no tenían la infraestructura para montar un laboratorio de análisis sensorial, pero que pudimos resolver fácilmente con una mesa, separando con tablas, ¿sí? Y bueno, el tema del espacio para salivar, ustedes ya lo vieron, se lo hace a través de la jarrita con el embudo, que es barato, digamos, y es fácil de prepararlo. Se deben tener en cuenta todas las cuestiones que hacen a los espacios de análisis sensorial y bueno, tener en cuenta que con yerba mate se ensucia mucho material, así que tener un espacio para la limpieza. Habiendo hecho un repaso muy breve del proceso productivo y de las cuestiones que hacen el análisis sensorial de la yerba mate, vamos a comentar 3 trabajos que hemos desarrollado en la Universidad Nacional de Misiones acerca del análisis sensorial de la yerba mate y algunas conclusiones que hemos obtenido de ellos. El primer trabajo que vamos a comentar es la influencia de las condiciones de almacenamiento en el shelf life de la yerba mate. El objetivo de este trabajo fue determinar la vida útil sensorial de la yerba mate mediante test acelerados. Para ello se sometió a la yerba mate a condiciones extremas de temperatura y humedad, ¿sí? 75 y 90% humedad relativa y 30 y 40 grados centígrados de temperatura, que son condiciones muy desfavorables para el alimento. Y las muestras fueron analizadas mediante un panel de evaluadores entrenados y un panel de evaluadores o consumidores sin entrenamiento. Los evaluadores entrenados utilizaron el test de triángulo y los
consumidores habituales del producto hicieron una prueba de preferencia cuyos resultados fueron analizados mediante el test de análisis de varianza. Aquí podemos observar en las figuras la yerba mate colocada en bandejas con un espesor de unos 2 centímetros y debajo soluciones salinas que daban las soluciones salinas saturadas que daban las condiciones de humedad relativa que necesitábamos para el estudio. En estas imágenes se observan las presentaciones que se hacía de las muestras a los consumidores habituales y a los evaluadores entrenados. Aquí se hacía un test de aceptabilidad en una escala de 9 puntos. El detalle, tanto aquí como aquí, es el tamaño del mate, ¿sí? Que contenía aproximadamente 14 o 13 gramos de yerba mate. El problema era justamente nuestra disponibilidad de muestra para realizar las pruebas. Y hasta ese momento no realizábamos pruebas con extractos. Esto muestro para que vean cómo fuimos ajustando las técnicas. En esta primera gráfica se pueden apreciar los resultados que se obtuvieron del aumento del contenido de humedad a medida que pasaban los días. Aquí aparece el contenido de humedad hasta los 15 días y se ve que claramente es una función del contenido de humedad relativa ambiente a que eran sometidas las muestras. Para las muestras que eran sometidas a 75% de humedad relativa no se superaba el 15% en la muestra. En cambio, para las que estaban sometidas a un 90% de humedad relativa se llegaba a alcanzar hasta un 20% de humedad en la muestra de yerba mate. En esta tabla podemos apreciar dos cuestiones. Primero, lo que tiene que ver con la cantidad de días que pasan hasta que se encuentra el fallo. Tomamos dos parámetros, el flavor a sabor a húmedo o a hongos y el rechazo, ¿sí? Tanto para 75% humedad relativa como para 90% humedad relativa. NM es estacionamiento, embellecimiento natural, y AM es estacionamiento acelerado. Es decir, que hicimos el estudio para los dos tipos de estacionamiento, el natural y el acelerado. No hay gran diferencia respecto a la cantidad de días donde se encuentra rechazo por el sabor a humedad y, digamos, un rechazo general. Es decir, que alrededor de los 40 días vemos que para este contenido de humedad ya se alcanza la vida útil sensorial. En cambio, para 90% de humedad, el tiempo es mucho más corto y está alrededor de los 12 días el nivel de rechazo. Aquí aparecen dos gráficos en los que se evalúa el amargo y la intensidad del sabor, haciendo una diferencia con un control. Me pareció muy interesante que tanto el amargo como la intensidad del sabor, a medida que pasan los días de procesamiento de la muestra, es decir, de someter a las muestras a humedades relativas elevadas, había un decaimiento del sabor amargo. Es decir, que la muestra parecía ser más agradable en un principio porque el amargo disminuía, así como la intensidad del sabor. Bueno, estas dos cuestiones después se contraponen con la aparición de los off-flavors que son debido a el crecimiento evidentemente, de microorganismos, especialmente de hongos. Conclusiones del trabajo. La humedad ambiental es la variable más importante para los cambios sensoriales de la yerba mate. La vida útil de la yerba mate con 90% de humedad relativa fue de entre 10 y 13 días y la de 75% de humedad relativa llegó a estar entre 32 y 44 días.
Es decir que, bueno, esto demuestra lo anterior. Los resultados del análisis sensorial no mostraron un efecto significativo respecto a la temperatura. El análisis sensorial con consumidores habituales de la yerba mate confirmó la vida útil sensorial obtenida con el panel entrenado. Y no se encontraron diferencias entre un procesamiento natural, es decir, un estacionamiento natural y un estacionamiento acelerado. Pero lo más importante que yo destaco de este trabajo es digamos, la obtención o la coincidencia entre los paneles de consumidores habituales y el panel entrenado. Además, es interesante observar eso que dijimos respecto a la variación del sabor amargo, fue un hallazgo importante de este trabajo. El siguiente trabajo realizado por nuestro equipo de investigación fue estudiar la variación fisicoquímica y sensorial durante el estacionamiento de la yerba mate. El estudio tuvo como objetivo relacionar los resultados físico-químicos, la composición, digamos, de pH, cafeína, azúcares y concentración de compuestos fenólicos y relacionarlos con los cambios organolépticos de algunos atributos, ¿sí? Por ejemplo, astringencia, amargo y el dulce. Se compararon 3 tipos de estacionamiento: el que ya mencionamos, el natural, el acelerado y uno que es mixto. El estudio se realizó a partir de una muestra de 150 kilogramos de yerba mate, la cual fue subdividida en 6 muestras. 2 muestras fueron sometidas a un estacionamiento natural, 2 muestras fueron sometidas a un estacionamiento en el que solo se controlaba la temperatura, y 2 muestras fueron sometidas a un estacionamiento en el que tanto la humedad como la temperatura estaban controladas. Es decir que los parámetros que se manejaron fueron temperatura y humedad. Y sobre cada una de estas se realizaron las determinaciones de variación de los parámetros físico-químicos y organolépticos. Determinaciones. De cada muestra particular se separaron hojas de las ramas y se armaron las muestras respetando una proporción de 20-80, es decir, 20% en masa de ramas y 80% en peso o en masa de hojas. Y las muestras fueron almacenadas a 20 grados bajo cero. Sobre las muestras se realizaron determinaciones de cafeína, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y compuestos fenólicos y pH. Para el análisis sensorial se utilizaron los extractos obtenidos a partir de 50 gramos de muestra con 500 mililitros de agua a 70 grados centígrados. El análisis sensorial se realizó con 8 analistas entrenados para analizar o evaluar el sabor. Un sabor por sesión, evaluamos el amargo, el astringente, el dulce, ¿sí? Se instruyeron para dar una puntuación del 1 al 10 respecto a la intensidad de esos sabores y se realizaron 3 sesiones por cada sabor, por cada muestra. Los gráficos que aparecen aquí reflejan los resultados de los análisis sensoriales para el sabor astringencia y amargo. Se evaluaron los datos obtenidos por los analistas mediante análisis de varianza, es decir, se realizó un test de ANOVA para 4 tiempos diferentes, dependiendo del tipo de procesamiento. El procesamiento A es humedad y temperatura controlada, el procesamiento B es temperatura controlada y el procesamiento C es estacionamiento natural. Se observa que tanto para el procesamiento con temperatura controlada como para el procesamiento con estacionamiento natural, observen aquí la cantidad de días, se produce una caída de la astringencia, es decir que las muestras son menos astringentes con el aumento de día de estacionamiento. En cambio, para el sabor amargo se observa en todos los casos un aumento
del sabor amargo con el tiempo de estacionamiento. Es decir, que evidentemente el estacionamiento confiere características sensoriales diferenciadoras al producto. Conclusiones de este trabajo, no lo mostré, pero la parte fisicoquímica no la analicé. Las conclusiones respecto a lo fisicoquímico es que las concentraciones de cafeína, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y compuestos fenólicos y pH generalmente disminuyen en los tres métodos. Lo interesante observar acá es que la cafeína disminuye su concentración, pero el amargo aumenta. Entonces, evidentemente, el amargo presente en la yerba mate con estacionamiento es responsabilidad de otro compuesto. La cafeína fue el componente que tiene la mayor variación durante el estacionamiento. Esto también es curioso respecto a lo que aparece en el sabor. La astringencia es constante en el método de humedad y temperatura controlada y disminuye en los métodos natural y solamente con temperatura controlada. La intensidad del amargo aumenta en los tres métodos, como ya lo vimos previamente. Y bueno, el dulce también disminuye en los tres métodos, que yo no lo mostré por una cuestión de tiempo. No se encuentran relaciones entre las concentraciones de los componentes y las apreciaciones sensoriales. Es decir, que habiendo realizado un análisis estadístico, no hay correlaciones entre la variación de componentes y la disminución de estos sabores o el aumento de los sabores. De acuerdo con estos resultados, el estacionamiento de la yerba mate no puede ser determinado a través de la variación de las concentraciones de los componentes y tampoco a través de un método sensorial, ¿sí? Que digamos que lo sustituya. Es decir que si bien encontramos algunas variaciones, no pudimos hallar las correlaciones entre las variaciones de las composiciones físico-químicas que nosotros evaluamos y los atributos sensoriales evaluados tampoco. El último trabajo que vamos a presentar en este video es la determinación de la temperatura de consumo para el mate caliente. El objetivo de la investigación fue medir la temperatura de la infusión de consumo de mate caliente, teniendo en cuenta la temperatura del agua, el material del mate, la masa de sólidos y la frecuencia de succión. Se realizaron los test con 30, 40 y 50 gramos de yerba mate y las temperaturas de 70, 80 y 90 grados centígrados. Una frecuencia de entre mate y mate de 60 segundos. Se hizo las pruebas con un panel de consumidores de 20 personas, usando escalas hedónicas de 5 puntos. Esto es decir, trabajamos con paneles de consumidores. Los 5 puntos representaban el 1 el frío, el 2 ligeramente caliente, el 3 una temperatura adecuada, 4 caliente y 5 muy caliente. Se estudió la influencia del material, ¿sí? Utilizando 40 gramos de yerba mate y agua a 80 grados centígrados, y se estudió la frecuencia, también si variaba con la frecuencia. Acá hay algo que no dice, que también se hizo un estudio utilizando un equipo con sensores que vamos a ver en detalle a continuación. Medidas del sensor o con sensores. Se realizaron medidas a través de un equipo que se armó colocando sensores de temperatura en 3 puntos. Uno en el seno de la yerba mate, otro en el extremo inferior de la bombilla y otro en el extremo superior de la bombilla. Este de alguna manera nos estaría dando la pauta de cuál es la temperatura con la que el extracto hecho con agua caliente llega adentro o al interior de la boca del consumidor. Bueno, obviamente este estudio no se hizo con todos los analistas, sino que correlacionamos la información obtenida aquí con la información que obteníamos del análisis sensorial. El análisis estadístico fue realizado utilizando un test de ANOVA con el programa StatGraphics con un nivel de confianza del 95%. Esta gráfica muestra los resultados obtenidos con los sensores que mostramos previamente, con los registros que se realizaron.
Aquí aparece la temperatura en el filtro, es decir, en la base de la bombilla. Esto sería en el pico, cuando llegaba el agua. Y esta es la temperatura que se registra en el seno de la yerba mate. Este gráfico se corresponde con una muestra de yerba de 40 gramos y 80 grados centígrados. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es observar que a pesar de que el agua del termo está a 80 grados centígrados, el consumidor recibía el agua en su boca a una temperatura que oscilaba o estaba cerca como máximo de los 53 grados centígrados. La temperatura en el seno de la yerba mate estaba alrededor de los 65 grados centígrados y la temperatura en el filtro de la bombilla, es decir, en la base, estaba alrededor de los 70-72 grados centígrados. Es decir, que evidentemente hay una pérdida de calor que de alguna manera asegura que se produzca la extracción en el seno de la yerba mate, pero que se logre que la temperatura del extracto en la boca del consumidor no supere los 55 grados centígrados, lo cual representa algo muy positivo para el consumo de la yerba mate, por lo que vamos a ver en las conclusiones. A partir del estudio de la temperatura de consumo del mate caliente preparado con diferentes condiciones de temperatura de agua, cantidad de yerba mate, frecuencia, material de mate, se observó que la temperatura a la cual el extracto llega a la boca no excede los 58 grados centígrados. Es importante mencionar este aspecto, pues es menor la temperatura considerada potencialmente cancerígena por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Es decir, que esta fue la conclusión más importante que alcanzamos en nuestro estudio. Más allá de que estos datos fueron obtenidos, o esta conclusión es obtenida a partir de las mediciones con los sensores, estos datos se condicen también con la información sensorial que obtuvimos a partir de las opiniones de los consumidores. Es decir, que coincidió la costumbre de los consumidores de no consumir la yerba mate o no realizar los extractos con agua tan caliente. Es decir, que es preferible, o la preferencia normal del consumidor es agua más bien que asegura que la temperatura no va a superar los 65 grados en boca. Quiero cerrar esta presentación reiterando el agradecimiento a la Universidad Tecnológica Federal de Paraná por la invitación a participar del evento, esperando haber sido claro en todas las explicaciones. Quedo a disposición de ustedes para lo que consideren necesario respecto a lo que es el análisis sensorial. Quiero destacar que hemos mostrado 3 trabajos con objetivos bastante diferentes, pero en los que siempre apareció el análisis sensorial como una herramienta adicional útil para obtener información que de otra manera quedaría siempre oculta. Creo que es un ámbito de desarrollo importante tanto en yerba mate como en toda la industria de los alimentos, y considero que debe ser una pata más en el control de calidad de cualquier producción de alimentos. Es como que lo físico-químico y lo microbiológico tienen preponderancia y el análisis sensorial pasa a ser algo más relacionado al marketing y no tanto a los controles de calidad. Entonces creo desde lo personal que es un ámbito que se debe desarrollar y que se debería incorporar en todo lo que tiene que ver con control de calidad y de producción de los alimentos. Obviamente es un poco más difícil, pero ya vieron que es posible plantear muchos trabajos y cuestiones que aquí hemos visto realmente muy poco de lo que se puede desarrollar. Muchas gracias por su atención. Muito obrigado pela sua atenção. Hasta la próxima.